Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para los televisores con tecnología OLED de la marca LG, tanto el G3, que es el que utilizo como ejemplo, y que también aplicarían para el modelo C3. Primero te voy a mostrar las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico, en este caso HDR10. Para esto debes cerciorarte que el contenido que vas a utilizar como ejemplo tenga ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Por ejemplo, en YouTube hay mucho contenido con alto rango dinámico. Aquí te cercioras en el título y también, por supuesto, cuando te vas acá a configuraciones, ves que aparece en cada modo de imagen el logo de HDR. Quiere decir que el contenido tiene alto rango dinámico, en este caso HDR10. Lo otro que debes saber es que los modelos LG 2023 cuentan con este asistente de imagen personalizada que muchas veces te va a generar muy buenos resultados dependiendo de tus gustos, lo cual también lo puedes utilizar para estar variando si de pronto en algún momento vas a ver contenido en una habitación iluminada y de pronto en otro momento del día en una habitación muy oscura. Por tal razón sería una buena opción mantener el modo de imagen personalizada de acuerdo a tus gustos. Vamos entonces con el modo de imagen vívido para mostrarte las configuraciones que yo te recomendaría para este modelo, que también recuerda que aplican para el modelo C3. Te vas a configuración avanzada, brillo en 100, brillo de píxel OLED en 100. Y aquí quiero aclararte algo antes de que me escribas en la caja de comentarios que por qué recomiendo el brillo a su máxima capacidad. Ten presente que si bien es cierto que al decrecer la cantidad del brillo de los televisores OLED, se decrece tanto el consumo energético como el riesgo de retención de imagen, pues si le tienes miedo a ese aspecto y compraste un G3 o un C3 para bajarle al brillo, pues mejor te hubieras comprado un televisor OLED más económico que de fábrica viene con menor cantidad de brillo, como por ejemplo un B2, un A2 o los de este año A3 o B3, o de hecho modelos más antiguos OLED. Creería yo que sería más inteligente, por lo cual estas configuraciones siempre voy a mantener la cantidad de brillo a su máxima capacidad. Pero si por ejemplo en algún momento vas a utilizar tu televisor OLED G3 o C3 en una habitación con poca iluminación, entonces en ese caso sí convendría bajarle al brillo del píxel OLED, principalmente porque en esas condiciones una alta cantidad de brillo es muy molesta. Y por ejemplo este modelo tiene tecnología MLA que le permite mayor cantidad de brillo, y aunque el C3 no tenga esa tecnología, también en alto rango dinámico puede alcanzar altas cantidades de brillo, por lo cual de acuerdo a las condiciones ambientales en las que vayas a utilizar tu televisor OLED G3 o C3, el parámetro de brillo queda a tu criterio personal. Pero en este caso supongamos que lo vas a utilizar siempre en una habitación iluminada, entonces brillo de píxel OLED en 100, el contraste en 100, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático en medio, mapeo de tono dinámico encendido, optimizador de la expresión en brillo. Y el resto de parámetros en esta área no se pueden modificar. Aquí simplemente la protección de visión al movimiento la puedes dejar apagada. En cuanto a color, profundidad de color en 50, tinte en 0, rango de color en dinámico. Aquí en ajuste detallado, ajuste de color, lo dejas en alto. Balance de blancos. Usualmente en el modo imagen vívido en los televisores LG la temperatura de color viene de fábrica en frío 50 porque le permite una temperatura de color más fría y para que se diferencie mucho más del modo imagen estándar, pero si quieres le puedes bajar a esa temperatura, pero por efectos prácticos y para que se diferencie más del modo de imagen estándar y el resto de modos de imagen, voy a dejarlo en frío 50. Además, como tal, este modo de imagen genera mayor cantidad de brillo. Es el modo de imagen que más cantidad de brillo genera, tanto en el G3 como en el C3. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Recuerda, contenido en alto rango dinámico, HDR10, configuración avanzada, brillo también a su máxima capacidad, contraste también en 100, nivel de negro en 52, contraste dinámico automático en medio,
mapeo de tono dinámico en encendido, optimizador de la expresión en brillo, brillo máximo en alto, protección de visión al movimiento apagado, color, profundidad de color en 65, tinte en 0, rango de color en nativo, ajuste detallado, ajuste de color en medio. Balance de blancos, al ser un modo de imagen estándar, la temperatura recomendada sería en 0, que es una temperatura de color estándar, ni fría ni cálida. Por cierto, en el parámetro claridad, tanto en el modo de imagen dinámico como por ejemplo en este modo de imagen estándar, puedes probar colocándolo en movimiento suave, que es un buen modo de imagen predeterminado para cuando quieras experimentar una escena más fluida sin tanto efecto de vibración o conocido como Jutter. O si de pronto notas artefactos, aunque realmente en estos modelos G3 y C3 no noto muchos artefactos, son casi imperceptibles, puedes probar aquí en selección de usuario y modificar The Jutter de forma manual. Y si notas algo de borrosidad, modificas de forma manual The Blur. Pero usualmente en movimiento suave, en la mayoría de casos, en el modo de imagen dinámico y en el modo de imagen estándar, se muestran los mejores resultados. Y en cuanto al resto de parámetros, lo dejas todo tal cual como viene de fábrica en este parámetro de claridad, en cuanto a nitidez, super resolución, reducción de ruido MPG y gradación suave. Y lo mismo aplica para el resto de modos de imagen. Vamos ahora con el modo de imagen cine en casa. Configuración avanzada, brillo de píxel OLED en 100. Recuerda que si lo vas a utilizar en una habitación con muy poca iluminación, convendría bajarle la cantidad a 80, tal vez hasta 60, en caso de que te moleste, porque recuerda que el G3 tiene alta cantidad de brillo y el C3 también. Contraste en 100, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático en apagado, mapeo de tono dinámico en apagado, optimizador de la expresión en brillo, brillo máximo en alto, protección de visión al movimiento apagado, color, profundidad de color en 55, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color en este caso en apagado. Balance de blancos, la temperatura de color puedes dejarla en cálido 40, principalmente para que se diferencie más del modo cine y del modo imagen filmmaker. Y en este caso, en los modos de imagen cine, cine en casa y filmmaker, en el parámetro claridad, normalmente en estos modos de imagen lo que se busca es evitar al máximo lo que se conoce como artefactos, que usualmente son producidos por un exceso de mejoría digital en cuanto al manejo del movimiento. Además, las películas usualmente son grabadas a 24 fotogramas por segundo y normalmente se puede experimentar un leve efecto de vibración que es normal en ese tipo de contenido, por lo cual puedes probar con el movimiento cinemático o la selección de usuario y modificar estos parámetros de acuerdo a lo que tú vayas notando. Pero si eres rebelde, lo puedes colocar en movimiento suave si quieres una suavidad o una parte en cuanto a manejo del movimiento muy buena. Pero por recomendación global, déjalo en movimiento cinemático. Y recuerda que el resto de parámetros en cuanto a claridad deberías dejarlo tal cual como viene de fábrica. Vamos ahora con el modo de imagen cine. Recuerda contenido con alto rango dinámico HDR10. Brillo en 100. Contraste en 100. Nivel de negro en 50. El contraste dinámico automático apagado. Mapeo de tono dinámico encendido. Optimizador de la expresión en brillo. Brillo máximo alto. Protección de visión al movimiento apagado. Color, profundidad de color en 50, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color en apagado. Balance de blanco, la temperatura de color puedes dejarla en su máxima expresión en cuanto a calidez, en este caso cálido 50 o tibio 50. Y aquí el parámetro claridad. Tanto en el modo cine como en el modo filmmaker, definitivamente lo que recomiendan los expertos es que no haya mejoría digital en absoluto en cuanto a manejo del movimiento para evitar al 100% los artefactos. Por eso usualmente
En el modo imagen cine y filmmaker se recomienda dejar este TrueMotion apagado, pero recuerda que si tú quieres sí o sí mejoría extrema en cuanto a manejo del movimiento en estos modos de imagen, aunque se considere por muchos como un sacrilegio, lo puedes colocar en movimiento suave o por lo menos en estos movimientos cinemático o natural que no genera una mejoría tan alta como en el movimiento suave. Y recuerda que el resto de parámetros los puedes dejar tal cual como vienen de fábrica en cuanto a nitidez, resolución, reducción de ruido, gradación suave, cine real y reducción de ruido MPEG. Vamos ahora con el Filmmaker Mode. Más adelante te mostraré para el modo juego. Filmmaker Mode, configuración avanzada, brillo también a su máxima capacidad. Recuerda que le puedes bajar si la habitación tiene poca iluminación para que no te moleste la alta cantidad de brillo a los ojos. Contraste en 100, nivel de negro en 45, contraste dinámico automático apagado, mapeo de tono dinámico encendido, optimizador de la expresión en este caso apagado, brillo máximo alto, protección de visión al movimiento apagado. Color, profundidad de color en 48, tinte en 0, rango de color, detección automática, aunque si tú quieres que en la escena casi que todo luzca con una tonalidad más cálida y que los colores no resalten tanto como por ejemplo el color rojo de la modelo, voy a mostrártelo un poco mejor en una toma donde ella aparezca con el rostro. Dame un momento a que se cargue el video para que puedas notar mejor los cambios. Entonces aquí te voy a mostrar color, ajuste detallado, rango de color. Entonces mira, en detección automática normalmente tiende a resaltar algunos colores, en este caso por ejemplo el cabello de la modelo que es rojo a su máxima expresión, por así decirlo. Entonces ya te digo yo que si quieres con este modo Filmmaker mejor experimentar una calidez global sin que resalten tanto los colores, lo puedes dejar en Adobe RGB. Pero en este caso dejémoslo en detección automática, pero ya sabes que tienes esa opción de acuerdo a tu gusto. Ajuste de color, en este caso apagado. Balance de blancos también a su máxima calidez en cálido 50 y recuerda parámetro claridad, TrueMotion por la recomendación global que te mencionaba, conviene dejarlo en apagado, pero ya sabes que si quieres mejor suavidad y una fluidez mejor sin tanto efecto de vibración puedes probar con estos movimientos. Usualmente el movimiento suave es el que mejor resultados genera, pero recuerda que por recomendación global sería mejor dejarlo apagado. Por ahora esos serían los cambios que pueden notar. Te voy a mostrar de una vez los parámetros aplicados para el modo juego, aunque no estoy utilizando como tal en este caso una consola. Pero sea cual sea el modo de imagen que utilices con la Game Bar, cuando te vas al optimizador de juego aquí a la configuración avanzada, los resultados en cuanto a esos parámetros aplican igualmente. Brillo de píxel OLED en 100, el contraste en 100, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático en alto, mapeo de tono dinámico encendido, optimizador de la expresión en brillo, brillo máximo alto, protección de visión al movimiento apagado, color, profundidad de color en 60, tinte en 0, rango de color en este caso en nativo, ajuste detallado, ajuste de color en este caso apagado. Balance de blancos, temperatura de color en 0, que es una temperatura de color estándar, pero hay personas que con el modo juego les gusta una experiencia más tibia o más cálida, entonces queda a tus gustos, pero a la mayoría de personas sé que les gusta una temperatura de color estándar o normal en el modo juego. Y en cuanto a claridad, cuando el televisor detecta una consola, el parámetro TrueMotion no se puede activar porque simplemente no es necesario, ya que normalmente las consolas de última generación son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, al igual que el televisor, por lo cual ese parámetro, digamos que en este caso es innecesario y por ende no se podría activar. Estos serán entonces los resultados de estos
de estas configuraciones recomendadas. Recuerda, para el modelo G3 y C3 con alto rango dinámico HDR10, para que las apliques y me cuentes qué tal las notas, si te parece que hay mejoría, si te conviene mejor dejarlas como vienen de fábrica, o si quieres aplicar tus configuraciones propias de acuerdo a tus gustos. Ahora bien, quiero decirte que las configuraciones que te he mostrado para alto rango dinámico HDR10 también pueden aplicar para cuando el contenido tenga alto rango dinámico Dolby Vision. Aquí puedes notar que el logo de Dolby Vision aparece. Ten presente que esa tecnología de alto rango dinámico solamente se activa, al igual que el HDR10, cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso, por ejemplo, Dolby Vision. Para esto utilizo la aplicación Disney Plus, que hasta ahora es una de las que he visto que tiene mayor cantidad de contenido con Dolby Vision. Recuerda que no puedes activar las tecnologías de alto rango dinámico de forma manual en los televisores LG. Y recuerda lo que ya te dije, que las configuraciones que te he mostrado para HDR10 las puedes aplicar para cuando el contenido tenga tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En cuanto a los parámetros o recomendaciones de configuración de imagen para cuando el contenido esté en rango dinámico estándar o simplemente cuando no tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, te diría que con lo que viene de fábrica está más que bien. Pero si de pronto quieres modificar algo, puede ser en cuanto a la cantidad de brillo y la profundidad de color. Ten presente que usualmente en cada modo de imagen en rango dinámico estándar en los televisores OLED, mejor dicho, en algunos modos de imagen, a veces la cantidad de brillo no suele venir a su máxima capacidad. En caso de que así sea, la puedes incrementar a la máxima capacidad si así lo quieres. Pero hay personas que le temen a eso y que prefieren bajarle, por lo ya mencionado, de que prefieren ahorrar energía y que prefieren además que el televisor no sufra de tanto estrés y que por ende haya menor riesgo de retención de imagen. Pero como ya te mencioné, si ese es el caso, mejor te compras o mejor te hubieras comprado un televisor OLED más barato que de fábrica venga con menor cantidad de brillo, porque realmente para comprar tanto el G3 como el C3, que son modelos muy costosos, para bajarle la cantidad de brillo, pues no sería como uno de los puntos más inteligentes, o por lo menos eso considero yo. Y como te digo, en rango dinámico estándar, lo que viene de fábrica realmente en cuanto a configuración me parece que está más que bien. No hay casi nada que modificar más que el brillo y el color de acuerdo a tus gustos. Y recuerda que también aquí aplica los ajustes que puedas obtener con este asistente de imagen personalizada, que a mí personalmente me gusta mucho siempre los resultados que me arroja dependiendo de esa secuencia que te muestra y que te pone a escoger los modos de imagen, y los resultados al final para mí son muy buenos. Aquí te los muestro porque ya había hecho todo este proceso. Pero sí, como tal es porque yo personalmente no soy amante de una cantidad de brillo increíblemente alta, ni de colores muy saturados, y además casi siempre lo voy a utilizar en una habitación que tiene poca iluminación, por lo cual una alta cantidad de brillo me molesta. Entonces este modo de imagen en particular yo lo usaría para esas condiciones de poca luminancia, y para una habitación más iluminada escogería el modo vívido o el modo estándar. Ahora bien, ya específicamente cuando conectas una consola de videojuegos, en este caso te muestro el ejemplo con la Xbox Series X, debes saber que hay parámetros extra que puedes modificar. Por ejemplo, aparece la Game Bar. Puedes escoger el modo de imagen que más se acomode a tus gustos. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con el modo de imagen FPS, pero aplica para el resto de modos de imagen. Simplemente debes tener presente que cuando entras a las configuraciones dentro de esta Game Bar, el parámetro estabilizador de negros y estabilizador de blancos viene modificado de acuerdo a cada modo de imagen. Por ejemplo, si lo cambio al modo de imagen deportes, automáticamente se modifica. Entonces te recomiendo que tal cual como vienen de fábrica, de acuerdo a cada modo de imagen o género de juego, lo dejes así, tal cual. Vuelvo y retomo el género FPS.
Acá, en cuanto a mapeo de tono dinámico, realmente recomiendo dejarlo encendido porque con H, G y G normalmente he visto que casi siempre oscurece demasiado la imagen y además el volumen de color se pierde considerablemente. Entonces recuerda que el mapeo de tono dinámico recomiendo siempre mejor dejarlo encendido. Nivel de negro en 50, contraste en 100. La profundidad de color está bien en 65, la nitidez del juego está bien en 25. Recuerda que tanto el televisor como la consola son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables, por lo cual es conveniente que tanto en el menú de la consola Xbox Series X o si utilizas una PlayStation 5, también actives estas tecnologías, al igual que las puedes activar por medio de esta Game Bar como te estoy mostrando. Y por supuesto accede acá a todos los ajustes para configuraciones adicionales. Te vas acá a brillo de píxel OLED. Ya sabes que en 100 estos ajustes que aparecen acá que no se pueden modificar, algunos los pueden modificar como ya te mostré en la Game Bar o a través de la Game Bar. Mapeo de tono dinámico, ya te expliqué por qué recomiendo dejarlo encendido y que lo pueden modificar también a través de la Game Bar. El optimizador de la expresión, en este caso en detalle, pero si quieres un poco más de brillo simplemente lo cambias a brillo, pero a veces no es que se pierda el detalle, sino que considero que se ve pues precisamente con mejor nivel de detalle si lo colocas en detalle, valga la redundancia. El brillo máximo en alto siempre no se puede modificar. Aquí en gama de videos me parece que en automático genera muy buenos resultados. Protección de visión al movimiento en apagado. Acá en color, profundidad de color ya sabes que la puedes modificar a través de la Game Bar. Aquí aparece en 55, mientras que en la Game Bar aparecía en 65. Rango de color en nativo, ajuste detallado, ajuste de color apagado. Balance de blancos, temperatura de color en 0, que es una temperatura de color estándar, pero si quieres una experiencia más cálida, ya sabes que la puedes colocar en cálido 30, 40 o 50, pero creo que a la mayoría de personas les gusta una temperatura de color en 0, que es estándar, ni cálida ni fría. Y en cuanto al parámetro de claridad, super resolución, realmente recomiendo dejarla apagada tal cual como viene de fábrica. Y como ya te mencionaba antes, el TrueMotion con el modo juego, cuando el televisor detecta una consola, simplemente no lo permite modificar porque no es necesario, por el hecho de que tanto la consola como el televisor son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Presente que tanto la consola Xbox Series X como el televisor son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Para activarla te vas al menú de la consola Xbox Series X y aquí activa la tecnología Dolby Vision si así lo quieres, y los parámetros que ya te mostré pueden aplicar tal cual cuando activas esta tecnología de alto rango dinámico. También te recomiendo activar la frecuencia de actualización variable para que la fluidez sea muchísimo mejor, y la tasa de actualización cambiarla a 120 Hz para que todo sea muchísimo más fluido. Aquí puedes notar con lo que ese televisor es compatible con esta consola Xbox Series X. Aquí aparece el Dolby Vision desactivado porque, pues sí, precisamente está desactivado, pero recuerda que lo puedes activar como te estoy mostrando en este momento. Y si de forma automática no aplica el cambio para el videojuego que tenías abierto, como por ejemplo en este caso el Forza Horizon, simplemente lo que debes hacer es reiniciarlo para que se aplique el cambio de tecnología de alto rango dinámico. Y listo, ya para terminar, simplemente quiero decirte que la función ASBL de los televisores OLED de este 2023 no es tan agresiva como en modelos OLED LG de años pasados. De todas formas, considero por ejemplo que en el modelo C2 del 2022 esa función no es tan agresiva, pero si noté cambio y mejoría en el algoritmo tanto en este modelo C3 como en el G3, en el sentido de que cuando los televisores detectan que en pantalla hay un logo por mucho tiempo, como por ejemplo cuando juegas ese tipo de videojuegos, el decrecimiento del brillo, que es normal que lo bajen para
de crecer el riesgo de retención de imagen. Considero que ese crecimiento de brillo no es tan molesto, no es tan brusco, ni mucho menos distractor. Por lo cual realmente no te recomiendo que desactives esa función ASBL. De hecho, en estos modelos no es posible hacerlo como si se podía en los modelos LG de años pasados, de la forma en que se podían esos modelos. Aunque sí se puede de una forma que explican en el canal de AOV Pasión, pero yo no me atrevo a hacerla porque me parece un método muy invasivo y que tal vez pudiera afectar la garantía de los televisores OLED en caso de que le llegara a pasar algo. Pero ya te digo yo que realmente no considero que sea necesario desactivar esa función porque, como ya te mencioné, no es molesta. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.